Estábamos a seguir. Estaba la noche oscura y lluviosa y se comenzó a sacar el puente y el fardaje con los caballos, y las yeguas y los tlaxcaltecas cargados con el oro. Y bueno, y los tlaxcaltecas también cargaban oro. Entonces sí, pues, digo, una persona codiciosa, no le dejaría a otro su oro, sobre todo si es de otro, si es diferente a él, digo. A lo que me refiero es que eh, si se les tacha a los españoles de lo peor, no dejarían a los indígenas cargar su oro. Bueno, o le daban el oro. El punto es que también le daban a los azcaltecas el oro. Cualquiera hipótesis, ya sea que les ordenaban a los tlaxcaltecas cargar el oro, o ellos les dieron oro, etcétera, cualquiera de las hipótesis. Una persona codiciosa nunca dejaría que otro lo tocara. Tan solo ven que hay personas que no dan ni un quinto, ni siquiera no para prestar, sino, digo, prestar es entendible, sino para cooperar, ¿no? En algo, hasta en el refresco. Una persona ni codiciosa ni siquiera da para un agua o para un chesco. Entonces, no, entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Y de presto se puso el puente y pasó Cortés y a los demás que consigo traía primero y muchos caballos, y estando en esto suenan las voces y silbidos y cornetas de los mexicanos, y dicen en su lengua a los de Tlatelolco, salid presto con vuestras canoas, que se van los teules, y atajadlos que no quede ninguno con vida. Y cargaron sobre los prófugos tantos escuadrones de guerra que no podían valerse, y la laguna se cuajó de canoas. Sobre el puente cargó tal multitud de mexicanos que no se daban a manos para matar y herir a los que huían. Y comenta Bernal Díaz cómo la desdicha es mala y en tales términos ocurre un mal sobre otro, pues como llovía resbalaron dos caballos y cayeron en la laguna, y el puente al fin se vino abajo, y con la abertura cayeron muchos caballos e indios y bultos, pero los que habían pasado tiraron por la calzada adelante. Y en ella hallaron muchos escuadrones que estaban aguardándolos con lanzas, y les decían vituperios: ah, cuilones, y aún vivos quedáis. A estocadas y cuchilladas se abrían paso los fugitivos, y allí quedaron muertos 6 españoles. Y como dice Bernal, y si había algún concierto, maldito aquel, porque Cortés y los capitanes que pasaron primero a caballo por salvarse y llegar a tierra firme y asegurar su vida, aguijaron por la calzada delante y no la erraron. También salieron en salvo los caballos con el oro y los tlaxcaltecas. Bueno, aquí quizás Cortés, si le entró el pánico, pues sí, a cualquiera, imagínense ustedes estar ahí. Digo, siempre estuvo con ellos, siempre, nada más en esta ocasión, bueno, dice Bernal Díaz que sí se adelantó. Ah, bueno. Y digo que si aguardábamos en el puente y ansí los de a caballo, como los soldados, allí feneciéramos todos, pues en el puente se quedaron escopetas y ballestas, y para defenderse por la calzada, solo contaron con las cuchilladas que lanzaban para abrirse paso, y si hubiese sido de día peor fuera. Por la calzada de Tacuba, Cortés con Sandoval y Cristóbal de Olid hizo un alto para esperar a su gente. Y como algunos pidiesen a Cortés que regresase para salvar a los que habían quedado en el puente, el conquistador respondió que los que habían salido era milagro. Sin embargo, se acercó de nuevo a la ciudad y a poco rato vióse llegar a Pedro de Alvarado, que era el de la retaguardia. Aguantó sí volvió, se acercó, aunque sea, a pie bien herido y con una lanza en la mano, porque la yegua se la habían muerto, y traían consigo 4 soldados tan heridos como él y 8 tlaxcaltecas, todos corriendo sangre de muchas heridas. Y al ver Cortés el estado en que venía Alvarado, se le saltaron las lágrimas de los ojos, sobre todo cuando informó Alvarado que Juan de Velázquez y más de 80 soldados habían muerto en el puente. Y sobre si Alvarado dio salto sobre algún puente, según quiere la leyenda, Bernal Díaz dice que en aquel tiempo ningún soldado se paró, a ver si saltaba poco o mucho, porque harto teníamos con salvar nuestras vidas, que estaba en gran peligro de muerte, según la multitud de mexicanos que sobre nosotros cargaba. De suerte que es burla todo lo que Gómara dice sobre el salto.
En Tacuba, saliéndose del camino para evitar el ataque concertado de todos los pueblos, ganaron los españoles el rumbo de Tlaxcala, por los cerros donde se guarecieron en unos cues indígenas. Ni allí dejó de alcanzarlos la hazaña de los mexicanos, que los atormentaba con lluvia de varas y piedras. El sitio en que se refugiaron los españoles es donde hoy está situada la iglesia de los Remedios. ¿Quién sabe si todavía exista hoy en día, 2024? No tenían comida ni con qué curar sus heridas, que estaban hinchadas y dolían. Pero más de llorar fue los caballeros y esforzados soldados que faltaban, como Juan Velázquez de León y Francisco de Morla y un Lares, el buen jinete, y otros muchos de los nuestros. Y los de Narváez, todos los más. En las puentes quedaron cargadas de oro, y al astrólogo Botello no le aprovechó su astrología, que también allí murió con su caballo. En el puente murieron también los hijos e hijas de Moctezuma y los demás prisioneros, y se salvaron 23 caballos, perdiéndose tiros y ballestas. Y lo peor de todo, dice Bernal, es que no sabíamos la voluntad que habíamos de hallar en nuestros amigos los de Tlaxcala. Al oscurecer volvieron al verse los invasores, cercados de mexicanos, que los atacaban con ondas y flechas. Pero lo que se acordó salir otra vez de aquel reducto a medianoche, con los tlaxcaltecas como guías por delante, los heridos en medio y los cojos con bordones y los que no podían andar, en ancas de caballos cojos, y los de a caballo que no estaban heridos delante y a los lados. Y según avanzaban los que estaban sanos, hacían cara a los mexicanos, que no cesaban de acometer y gritaban, no quedará ninguno de vosotros con vida. Pero llevaba alegría la columna, dice el cronista Bernal Díaz, porque a nuestra doña Marina y a doña Luisa, la hija de Jicotenca, las escaparon en los puentes los tlaxcaltecas, junto con una mujer que se decía María de Estrada, que no teníamos otra mujer de Castilla en México sino aquella. Miren, hasta una mujer española estaba ahí. Entonces sí, ahora sí, por honor de también esa herencia europea de dejar ir a las mujeres, este, dejaron ir, bueno, más bien, hicieron que se fuera doña Marina, es decir, mal llamada la Malinche, y doña Luisa, hija de Jicotenca. Las hicieron que se fueran, ¿no? Porque pues sí, ya estaban muy, muy atacados. Bueno, y esta otra mujer, María de Estrada, que sí era española. No fue de paz el día siguiente, sino otra vez de dura prueba de los pueblos y campos de la travesía. Surgían ejércitos enemigos. Todo parecía adverso para el puñado de elegidos de cuya suerte dependía el porvenir de México. Peleaban sin haber dormido ni comido, sin otro amparo que el de la divina providencia, que a pesar de todo había resuelto salvar a la nación mexicana de las iniquidades del régimen azteca. En Cuautitlán hicieron un alto los derrotados para hacerse de provisiones y para descansar, aunque toda la noche estuvieron acosados. Temprano, según caminaban por un llano, se vieron de nuevo detenidos por numeroso contingente de guerreros, lo que decidió a Cortés hacer de flaqueza a fuerza, embistiendo por delante los de a caballo 5 en 5, y detrás los soldados. Y estuvieron unos y otros revueltos, pie con pie, qué cuchilladas les dábamos y con qué furia los perros peleaban, dice Bernal Díaz. Y que herir y matar hacían en nosotros con sus lanzas y macanas, y espadas de dos manos, y los de a caballo a campo llano alanceaban a su placer, y aunque estaban heridos ellos y sus caballos, no dejaban de batallar muy como varones esforzados. Bueno, les reconoce, ¿no? Y aún los que no teníamos caballos, parece ser que a todos se nos podía doblado esfuerzo. Cortés y Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval y un Gonzalo Domínguez y un Juan de Salamanca andaban de una parte a otra, aunque heridos rompiendo escuadrones del enemigo. Las palabras que Cortés decía eran que las estocadas que diésemos fuese en señores señalados, porque todos traían grandes penachos de oro y ricas armas y divisas. Y Sandoval gritaba, Ea, señores, que hoy es el día que hemos de vencer.
tened esperanza en Dios que saldremos de aquí vivos para algún buen fin. Imagínense siempre esa mirada, ¿no? A la divinidad. Y decía la verdad, pues si hubiesen triunfado los indios, no se podía ya esperar de ellos otro fin que el haber vuelto toda la tierra de México al oprobio de los humanos sacrificios. Esto, bueno, es de José Vasconcelos, porque no está en comillas. Esto es de José Vasconcelos. Aquí, bueno, seguimos con Bernal Díaz, porque esto está en comillas. El señor Santiago, que ciertamente nos ayudaba, cuenta Bernal Díaz, y Nuestra Señora la Virgen y Jesucristo nos ponían grande ánimo en el corazón. Y quiso Dios que allegó Cortés con los capitanes, en parte donde andaban con su grande escuadrón, el capitán general de los mexicanos con su bandera tendida, con ricas armas de oro y grandes penachos de argentería, rodeado de sus principales. Y desde que Cortés lo vio, dijo a Gonzalo de Sandoval y a Cristóbal de Olid y demás capitanes: Ea, señores, rompamos por ellos, y no quede ninguno sin herida. Arremetieron y el caballo de Cortés dio un encuentro al capitán mexicano, que le hizo abatir su bandera, y los demás capitanes acabaron de romper el escuadrón. Muerto el capitán, aflojó el batallar de los indios, y a todos los de a caballo los persiguieron. Entonces, por eso Cortés ordenaba que atacaran a los señoríos, a los que tenían penachos de oro. Era estratega Cortés, como ya hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, por eso ordenaba, ¿no? Que sí hirieran o hasta mataran al señor, bueno, al capitán azteca, que se reconocía por su penacho de oro, porque ya derrotándolo se rompía, ¿no? La formación de los aztecas. Es lo que dice acá. Abatió su bandera y a los demás capitanes acabaron de romper el escuadrón. Ahí está, por eso. Muerto el capitán, aflojó el batallón de los indios, como estoy diciendo, ¿no? Y a todos los de a caballo los persiguieron y no teníamos hambre ni sed, sino que parecía que no habíamos pasado ningún mal ni trabajo. Y seguimos la victoria, hiriendo y matando, pues nuestros amigos los de Tlaxcala estaban bien hechos unos leones. Entonces seguían con ellos, a pesar de que parecía que ya no iban a ser derrotados los españoles, los tlaxcaltecas seguían con ellos. Entonces, eh, siempre hago énfasis, ¿no? Que seguían siendo sus amigos. En esta batalla estuvo la Flor de México y de Texcoco. Fue esta la batalla librada cerca de Otumba, la salida de México. Había tenido lugar el 14, en la llamada Noche Triste. Ah, bueno, entonces aquí es la famosa Noche Triste de la que habla la historia oficial, ¿no? Bueno, pero aquí triunfaron, entonces, bueno, quizás hay un poco de maniqueo, porque aquí, bueno, rompieron el cerco, ¿no? Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir. Y los españoles que habían entrado a México en número de 1,300 más 2,000 tlaxcaltecas, se veían reducidos a más de 500, bueno, cuando rompieron el cerco. De los tlaxcaltecas quedaron muertos 1,000. Ah, hijos, entonces sí, por eso le llaman la noche triste. Bueno, sí, rompieron el cerco, pero bueno, al precio de que sí, se redujeron en bastante número, ¿no? Y 1,000 tlaxcaltecas murieron. En los límites de Tlaxcala, ignorantes aún de cómo los recibirían sus antiguos aliados, disponíanse los de Cortés a continuar defendiéndose, cuando llegaron Jicotencal el Viejo y otros jefes, que felicitaron a Cortés y lo abrazaron porque había salido con vida, y le alabaron el arrojo con que logró escapar a tan poderosos enemigos. Y lloraron no solo por sus muertos, sino también por Juan de Velázquez, que se había casado con la hija de Jicotencal. Ahora, entonces, miren, ya tenemos aquí el registro, ¿no? De unión de esta mezcolanza, unión entre españoles y prehispánicos, ¿no? Indígenas, para hacer la nueva raza que tenemos ahora. Bueno, aquí no dice si tuvieron hijos, bueno, aquí no lo dice, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Pero sí, los tlaxcaltecas no abandonaron a Cortés, a pesar de que sí se retiraron, porque pues sí eran poderosos enemigos, dice, y siguieron siendo amigos. Sigue diciendo Vasconcelos: no cabe duda que en tan decisivo momento de la conquista fueron los tlaxcaltecas quienes decidieron su curso. Sí, sin ellos no hubieran sido derrotados Cortés. Pues si ellos también, sigue diciendo Vasconcelos, hubieran hecho guerra contra los españoles, seguramente allí los acababan.
La táctica de Cortés de ir creando amigos por donde pasaba, su sinceridad en esas amistades, decidió en este caso todo el éxito de su empresa. Hasta 30.000 soldados preparaba Jicotencal para ir en auxilio de Cortés. Ahí está, aliado incondicional, fueron amigos. Pero no llegó a juntarlos, precipitándose antes cuando se acababa de narrar. Seguimos. Eh, En Tlaxcala, Cortés no tomó reposo. Mandó correos a Veracruz con instrucciones que le mandasen los que no estuviesen dolientes entre los soldados y que cuidasen bien de Narváez, que era preso, que era recordemos, el capitán español que tenía órdenes de tomar preso a Cortés y que Cortés pudo derrotarlo. Por eso dice que cuidasen bien de Narváez. Y también de otro capitán, ¿no? Que hizo berrinche, que le llamaban Salvatierra, ¿no? Que se apellidaba Salvatierra. Sin dar más detalles de su derrota, explicó que se proponía emprender algunas correrías por la capital de los mexicanos. Y otra vez mandó desarbolar los dos últimos navíos de los de Narváez, que quedaban listos para navegar, a fin de que nadie pensase en fugas, y ordenó que los marineros se le reuniesen sin demora. De estos solo llegaron 7 y muy flacos. Los demás se habían muerto de fiebres o estaban dolientes. Los de Narváez insistían en regresar a Cuba, pero logró Cortés atraerlos nuevamente, y todos juntos, con cerca de 2.000 tlaxcaltecas, emprendieron una excursión a Tepeaca, con el objeto de castigar el asesinato que allí se había cometido sin causa, de 16 españoles que iban camino de Veracruz a México, antes de la evacuación de la ciudad. Nótese a Cortés haciéndola de gobierno en su derrota, organizando lo que hoy se llaman expediciones punitivas, para salvar el prestigio español, según la frase que más tarde adoptarían los ingleses en sus guerras coloniales. Entonces sí, los ingleses adoptaron muchas de estas formas, tanto estrategias de guerra como estrategias administrativas, ¿no? Como estuvimos viendo, ¿no? Pero bueno, adicionándole, ¿no? Que los ingleses, como les digo, léanse la independencia de la India, van a ver como que se manejaban muy diferentes los ingleses. No si ¿cómo se dice? Eh, o me contaron, ¿no? Que hasta dicen en libros que no se sabía qué se esperaba de ellos. No, sí, eran de lo peor. Y que finalmente Estados Unidos, adoptaría, ¿no? Esa forma, porque pues, son hermanos Estados Unidos e Inglaterra. Así, con buenas razones, mandó requerir a los de Tepeaca que mandasen salir a los escuadrones mexicanos, que allí habían llegado para inducirlos a la guerra, y que diesen explicaciones por la muerte de los españoles. Los tlaxcaltecas apoyaron estas expediciones porque estaban ya declarada prácticamente la guerra entre ellos, y los mexicanos, que les hacían fechorías, les incendiaban las casas en los pueblos fronterizos, todo por causa de su alianza con los de Cortés. Contra esta alianza andaban intrigando Jicotencal el Mozo, que se decía en comunicación con el nuevo monarca azteca Cuatlavaca o Cuitláhuac, que es lo que nos dice, ¿no? La historia oficial después de Moctezuma fue Cuitláhuac, o también otro nombre, Cuatlavaca. El padre de Jicotencal, sin embargo, y los viejos de Tlaxcala opinaron contra la alianza con los mexicanos, los enemigos tradicionales, y en favor de una estrecha colaboración con los teules, es decir, los españoles, que ya los adivinos habían predicho vendrían por el oriente a reinar sobre aquellas tierras. Entonces, sea la razón que fuere, razón religiosa o razón, pues sí, porque eran sus enemigos de siempre, los aztecas y los aztecas eran los enemigos tradicionales de los tlaxcaltecas, siguieron siendo amigos de los españoles, los tlaxcaltecas. Se presentaron los parlamentarios de Tepeaca, muy bravosos, por la victoria que acababan de obtener los indios en México. Y Cortés los trató muy bien, les hizo obsequios y les dijo que no tengan cuidado por los españoles muertos, que ya no los podían dar vivos y que venga ahora la paz. Pero volvieron los parlamentarios y dijeron que al otro día
buenos hartazgos tendrían con los cuerpos de los españoles. En vista de ellos, Cortés no olvidaba haber sido casi abogado. Levantó acta de que procedía al castigo de los indios, porque habían matado más de 800 españoles en México y Tepeaca, después de prestado obediencia al rey de España, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que dice acá, ¿eh? Aquí dice. Y al otro día, dice Bernal, tuvimos una nueva batalla con los mexicanos y teapeaqueños, en la que prontamente fueron desbaratados los aborígenes. Después de la batalla, los de Tepeaca se desertaron de las filas mexicanas y presentaron de paz con los españoles, y dieron obediencia a su majestad, y echaron de sus casas a los mexicanos. Enseguida fundó allí Cortés una población que se llamó Segura de la Frontera, porque protegía el camino de Veracruz. En ella se nombraron alcaldes y regidores, según la buena costumbre democrática de Castilla, la civilizadora. La costumbre tlaxcalteca de tomar esclavos a los prisioneros se hizo sentir en contra de los de Tepeaca, que no solo eran apresados, sino marcados con hierro candente, castigo que Cortés toleró. Bueno, era ya costumbre de tlaxcaltecas, pero bueno, dice Cortés lo toleró, pero que muchos de sus capitanes reprobaron y más tarde persiguieron hasta hacerlo desaparecer. Entonces sí, no querían eso, efectivamente. Digo, cosa contraria a los capitanes ingleses, que dejaron todas las costumbres, estas, digamos, barbaries en las tribus africanas. Nada más les interesaba dominarlas y saquear sus recursos. Y les dejaron todas las costumbres como de este tipo, bárbaras. Este, y como dije, ¿no? Quienes quitaron esas costumbres fueron los misioneros cristianos, ya sea católicos, protestantes, etcétera. Todos esos misioneros fueron los que vinieron a invitar, ¿no? A esas tribus, digo, en el caso de las colonias de Inglaterra, tribus africanas de Oceanía y de otros países, a dejar, ¿no? Esos tipos de costumbres. Luego, bueno, entonces, ahí nos queda mucho, pero bueno, es interesante, ¿no? Hasta lo que más me llamó la atención, al menos a mí, fue esta parte, ¿no? Que dice que Moctezuma mandó a guardar la imagen de la Virgen María porque le tenía devoción. Entonces, imagínense, ya hasta Moctezuma estaba dejando la adoración a sus ídolos. Quizás por eso lo apedrearon los demás, bueno, algunos aztecas, ¿no? Porque querían seguir con los sacrificios humanos. Pues bueno, sí, es largo, nos estamos tardando, pero sí es interesante, ¿no? Y es importante todos estos comentarios. ¿No? Entonces, hasta aquí la dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Y ahora sí, terminamos, ahora sí, porque ya entró Cuauhtémoc y vamos a seguir viendo, ¿no?